pero la gran crisis va a darse entre 1945 y 1958, 59. En Marruecos y Túnez van a darse estos conflictos. En Marruecos había grupos independentistas desde los años 30 y en 1944 se pidió la independencia, la abolición del protectorado. En 1950 fue nombrado rey Mohammed V. Francia no lo reconoció, iniciando enfrentamientos, y a partir de allí hay una serie de intervenciones y de enfrentamientos entre, pues imagínense ustedes los ejércitos que puede convocar Francia para 1950, después de todo el desgaste y el desajuste que tuvo en el transcurrir de la Segunda Guerra Mundial, y pues se va a ir dejando de enfrentar contra Marruecos hasta que finalmente le otorgan la independencia el 2 de mayo de 1956. Un tache a los territorios coloniales francés, Marruecos. En Túnez, en 1952, ministros tunecinos intentaron presentar quejas en la ONU sin conseguirlo, y entonces iniciaron enfrentamientos y manifestaciones por la libertad. Los disturbios se hicieron violentos durante 1954. Otro polvorín que se le revienta a la Cuarta República, no se pudieron controlar, no tuvo las fuerzas Francia, dejen ustedes las fuerzas militares, las fuerzas diplomáticas. Y la verdad es que también un poco es que le ganó el tiempo de la democracia a Francia. Era un poco como natural que todos estos países comenzaran a tener sus espíritus de independencia, aquellos espíritus que tuvieron los croatas, los serbios, los bosnios, y que provocaron la Primera Guerra Mundial cuando se querían configurar como entidades independientes y naciones independientes, y llega el imperio austriaco y los integra, y entonces se desata todo el conflicto que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Aquí estamos en 1960, 50 años después, 1955, 53, 54, y les llega también ese espíritu. Llega también un punto en el cual no es que no soporten a Francia, que probablemente sí. Bueno, ¿quién los aguanta, no? Imagínense, si así de visitante uno dice, híjole, mano, estos cuates, imagínense de colonizadores. El caso es que también es esa onda expansiva de espíritus de independencia que se va desarrollando en todos estos países. No pudo Francia con Túnez y le reconocen la libertad en 1956. Otro tache para el territorio francés o para la Cuarta República. Y viene el que se va a convertir en el más complicado, en el que sí fue un desgaste. Mientras que en Marruecos y en Túnez hubo cierta intervención de la milicia francesa y hubo enfrentamientos, y era más bien como el tratar de controlar estas revueltas y estas huelgas y estas manifestaciones, y se vuelven un poco más como motines y no tanto como una guerra como tal. En Túnez y en Marruecos. En Indochina, ahí sí fue una guerra. Ahí sí se tuvieron que mandar ejércitos a Vietnam. Indochina es Vietnam. Y en Vietnam surgió un grupo. Miren, no agarren enojados a los indochinos, a los que van de Myanmar hasta Indonesia. Mejor que no se enojen, porque por las buenas son muy buenas personas, pero por las malas
Pues bueno, acá se desarrolla un grupo que se llama el Bien Minh de Ho Chi Minh, que era el líder. Reclamaba la independencia. La invasión japonesa en Indochina, insisto, en este momento de la historia, Indochina corresponde al territorio que hoy es Vietnam y el sur de Camboya. Estas configuraciones de lo que hoy es Camboya y lo que es Vietnam se van a ir configurando a partir de esa independencia que se logra con Indochina. Bueno, tan conflicto va a tener que, ya lo recuerdan ustedes, nos va a llevar hasta la guerra de Vietnam, en donde se van a pelear vietnamitas del norte, vietnamitas del sur. Los gringos van a creer que es un territorio muy fácil de controlar para su beneficio y pues ya sabemos lo que le pasó a los gringos con los vietnamitas. Bueno, lo comenté en la sesión anterior. Esta intervención de los norteamericanos en Vietnam hacia mediados, finales de los años 60 es continuación de la guerra abierta que dejaron los franceses y que no pudieron controlar. Bueno, Estados Unidos, con Roosevelt, indirectamente apoyaba buscar o pretender desposeer al Reino Unido y a Francia de sus territorios en Indochina. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, ya ven cómo se las gastan los gringos. Lo que pasa es que la jugada les salió muy mal en Vietnam. Apoyaron a estos grupos, ya ven lo que les pasó en Afganistán. Bueno, apoyan a los grupos y va a desarrollarse el territorio con perdón, me perdí ahí un poquito. Entre 1946 y 1954 fueron 9 años tras los cuales Francia fue derrotada. Tuvieron 92,000 bajas y se invirtieron en aquel entonces, que es una cantidad bastante importante para un gobierno que está en reconstrucción y en reestabilización económica, 3 millones de francos. Es una guerra muy costosa la de Indochina. Había surgido, como les digo, en Indochina, un movimiento de independencia que fue, pues también de modo espontáneo, pero muy bien configurado, que estaba comandado por Ho Chi Minh, con el nombre de Viet Minh, que significa algo así como los habitantes de Vietnam. De corte comunista, que esa es otra de las cuestiones que irá a tener y que luego evidentemente es una de las razones por las cuales va a entrar Estados Unidos, está también apoyado por China, porque en estos años también ya se está configurando la China comunista. El Viet Minh mostraba una posición matizada que aparentaba fraternizar con la resistencia y otorgó de alguna manera un reconocimiento a esta condición de esa nueva estructura política que había hecho Francia. Pero paulatinamente, cuando empiezan a solicitar la independencia, Francia se las niega y ahí es donde entran en este enfrentamiento. Charles de Gaulle había pedido apoyo a Estados Unidos porque siempre fue como una especie de consejero, o sea, aquí aparece de Gaulle, pero de Gaulle no está involucrado en las cuestiones del Estado, o sea, más bien es como una especie de entidad reconocida en el mundo político posguerra y que de alguna manera, pues muchos de los movimientos que hace, pues son apoyando a Francia. Había pedido apoyo a Estados Unidos, sin embargo, con la URSS y el Reino Unido habían acordado dividir la zona y convertir a la Indochina en un territorio parecido a lo que había pasado en Alemania. La Conferencia de Ginebra de 1954 fue la que determinó dividir la zona en 3 estados, Camboya, Laos y Vietnam, y en esta última es en donde comenzó la división. La imagen de Francia quedó deteriorada porque, pues aquí, en realidad, fíjense cómo ya los franceses no tuvieron nada que hacer
en las decisiones que se tomaron en su Indochina. O sea, fue como, fue como sapear a Francia y decirle, a ver, o sea, de plano no pudiste, o sea, ¿sabes qué? O sea, a ver, así se dice en francés, ¿eh? A ver, llégale, ya, o sea, ya, olvídate de tu Indochina, ya te gastaste todo ese dinero y ya tuviste 92,000 bajas, además, o sea, son unas guerras bien violentas, porque como son guerrilleros, o sea, el tipo pues ustedes vieron Rambo y vieron las películas de los presos en Vietnam, o sea, pues así les fue a los franceses. Y entonces, o sea, estas historias vietnamitas empiezan desde aquí. Nada más que tendríamos que ver el cine francés, o a lo mejor el cine francés. Es que es tan humillante que Francia ni siquiera se quiere acordar, porque de veras fue una vergüenza. Y entonces los gringos, los soviéticos y los británicos le dijeron a Francia, a ver, ya, o sea, olvídate. No pudiste, o sea, a ver, salte ya de plano y nosotros vamos a resolver el problema. Y Francia se queda así, bueno, con permiso, sí, ándale, ándale, ya, llégale. Y entonces allí es donde los tres que están arriba, los gringos, los soviéticos y los británicos, ellos deciden dividir el territorio. Ahí es donde se forma Camboya por un acuerdo entre los cuatro aliados, que ya no estaba Francia, y pues se pudo consolidar Laos, se pudo consolidar Camboya. Es que luego lo de la historia de Camboya es, híjole, mano, una historia verdaderamente de terror, pero ese es otro tema. O sea, y luego, en Vietnam, pues ya sabemos, o sea, conocemos lo de Vietnam, porque entonces empieza esa división entre la parte sur, esa división en tres, perdón. La parte de Vietnam la querían subdividir, o más bien se le empiezan a pelear los norteamericanos y los británicos contra los soviéticos. Los soviéticos lo hacen indirectamente a través de China. Los británicos dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo no me meto en esta bronca y ahí se quedan ustedes. Y pues se quedaron los gringos hasta principios de los años 70. Y al final, pues terminó Vietnam por un tiempo dividido en dos, hasta que por allá de no me acuerdo qué año se volvió a unificar y hoy existe Vietnam. Bueno, pero la imagen de Francia fue una vergüenza.